This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video March 27th. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. María Teresa Landa Ríos, conocida por algunos como La Teche, nació en la Ciudad de México en 1910, justo en el inicio de la Revolución Mexicana. Era considerada una alumna aplicada. Mostró interés en la literatura castellana y participó en diversos certámenes literarios, los cuales generalmente ganaba. Además, desde joven, su belleza y elegancia la distinguieron entre otras chicas de su edad. Al terminar la preparatoria, ingresó en la Escuela de Odontología. En marzo de 1928, el entonces diario independiente, El Excelsior, publicó una convocatoria para el que sería el primer concurso de Miss México. Un certamen de belleza que, de acuerdo a la publicación, sería una muestra de la modernidad de la mujer mexicana. Las concursantes deberían ser jóvenes solteras, entre los 16 y 25 años de edad. Los compañeros de escuela de María Teresa fueron quienes la motivaron para participar, siendo incluso ellos los que enviaron la fotografía de la joven al registro del concurso. Todos estaban seguros que no tendría rival. María Teresa vio el gesto como un halago, consciente de su belleza física, pero principalmente de su educación. En esa época, eran pocas las mujeres que estudiaban la universidad, y menos las que hablaban un segundo idioma o que tenían un gusto por la literatura. Desde el inicio del certamen, María Teresa demostró sus habilidades. No solo su belleza, pero su conocimiento y preparación. Respondía con seguridad e intelecto en las entrevistas y las preguntas del jurado. Al ser el primer concurso de belleza en el país, cuando llegó el momento de la pasarela en traje de baño, este evento escandalizó a gran parte de la sociedad capitalina. Los sectores tradicionalistas de la opinión pública criticaron esto como una demostración de la deshonra y mal gusto del concurso. El 15 de mayo de ese 1928, con 9.473 votos, los lectores del diario eligieron a María Teresa Landa como la ganadora del primer certamen de Miss México. La corona vino acompañada de regalos de tiendas departamentales, así como seleccionar su imagen
en las portadas de diarios y revistas de todo el país. Llamada por algunos de estos medios de entonces como, cito, la novia de México. El certamen, a su vez, le brindó la oportunidad de participar en el concurso de Miss Universo a celebrarse ese año en Galveston, Texas. María Teresa abordó el autobús que la llevaría al estado fronterizo, siendo despedida por miles de personas en las calles de la ciudad. En el certamen internacional, logró obtener el 9º puesto entre 40 concursantes. Recibió algunas ofertas para aparecer en cine y campañas publicitarias. Su regreso a México la volvió la mujer con más fama en ese momento. Era el rostro más conocido en los diarios. Para continuar contando la historia de María Teresa, tenemos que regresar un poco en el tiempo. Moisés Vidal Corro nació en 1892 en el estado de Veracruz. Cuando estalló la revolución, en 1910, se unió a los ejércitos locales. Sin tener una ideología clara, solo seguía a los líderes que en ese momento fueran victoriosos. Al terminar el conflicto armado, se ocultó por un tiempo, por lo que no se sabe mucho de esa etapa de su vida. En 1924 reapareció, y sin especificar de qué lado había peleado, solicitó le fuera reconocida su amplia participación en contiendas militares. Debido al desorden reinante al término de la revolución, y gracias a sus engaños, obtuvo el grado de general. En mayo de 1928, las vidas de María Teresa y el ahora general Vidal se cruzaron. Poco antes de que se celebrara el concurso de belleza, la abuela de la joven falleció. En el velorio, su tío le presentó a un hombre. Este hombre era el general Moisés Vidal. Desde ese momento, el militar quedó obsesionado con la belleza de María Teresa y comenzó a cortejarla. A pesar de la diferencia de edad, él tenía 35 y ella 18, en esa época no era algo que llamara la atención. Solo su padre mostró algo de desacuerdo con el cortejo, pero esto se debía principalmente a que él no simpatizaba con los militares. El general pasaba a buscar a María Teresa cuando salía de la universidad y la acompañaba a casa. Frecuentemente la visitaba en su casa, la llenó de regalos, flores, chocolates, pero también asignó a algunos empleados, posiblemente soldados, para que la vigilaran, la siguieran y la informaran de todo lo que hacía en el día. Esto aparentemente no molestó a la joven. Al contrario, lo consideró como una muestra de su cariño. Cuando María Teresa decidió participar en el certamen de Miss México, el general se opuso. Se llenó de celos al pensar que su amada novia tendría que desfilar en traje de baño ante innumerables personas. La determinación de la joven fue más fuerte. Como ya les conté, ganó el concurso, y cuando le comentó al general que viajaría a Galveston para el certamen internacional, él le prometió que a su regreso se casarían. El general Vidal cumplió su palabra cuando María Teresa regresó a la Ciudad de México. Solo que le dijo que no le contara a sus padres o a sus hermanos, ya que sabía que su padre se molestaría o incluso podría llegar a impedírselo. De manera secreta, la pareja fue ante un notario para contraer matrimonio civil. En el acta, ella mintió sobre su edad,
Dijo tener 21 años cuando en realidad tenía 18. Al poco tiempo, cuando su padre se enteró sobre la unión de su hija, no lo creyó, por lo que acudió al notario. Al comprobar lo sucedido, con más resignación y tristeza, aceptó la unión de María Teresa, con la única condición que también se casaran por la iglesia. El 1 de octubre, sin lujos o publicidad, el medio hermano del general presidió la ceremonia religiosa. Después, la pareja se mudó a una casa en la calle de Londres. Al poco tiempo, los recién casados iniciaron un viaje que duraría algunos meses. El general llevó a María Teresa al estado de Veracruz, donde le presentó a su familia. Después, ella lo acompañó en diversas comisiones oficiales, las cuales él aprovechó para enseñar a su amada a montar a caballo y disparar. A mediados del siguiente año, regresaron a la capital. Al no encontrar un departamento que los convenciera, temporalmente se mudaron a la casa familiar de ella. Se dice que ahí fue cuando la actitud del general dejó verse como era en realidad. Cuando enviaba gente a seguirla, era una muestra de lo que estaba por venir. El hombre era celoso y desconfiado de María Teresa. No la dejaba salir sola a la calle y le prohibía actividades tan cotidianas y básicas como leer el periódico. Pero, casualmente, justo haciendo esto, leyendo un periódico, fue que María Teresa descubrió un secreto que cambiaría todo. En letras grandes, vio el encabezado. Cito: un general acusado del delito de bigamia. Así fue como esta nota llegó al diario. En abril de 1923, 5 años antes de siquiera conocer a María Teresa, Vidal, en el poblado de Cosamaloapan, Veracruz, se había casado con otra mujer, de nombre también María Teresa, pero de apellido Errejón. De ese matrimonio nacieron 2 hijas. Cuando Vidal fue ascendido a general, se mudó a la Ciudad de México, dejando atrás a su esposa e hijas. Los primeros meses, Vidal escribía cartas de amor a su esposa, además de enviarle dinero. Pero con el paso del tiempo, el soporte económico y las cartas comenzaron a ser cada vez menos frecuentes. Posiblemente, esto sucedió al momento en que Vidal conoció a la bella joven. La señora Errejón de Vidal se enteró por medio de la prensa que su esposo se había casado con otra mujer mucho más joven. Ella le escribió cartas reclamándole por su traición y abandono que había sometido a su familia. Él respondió a algunas de esas cartas diciendo que enviaría más dinero, pero eso no sucedió. Cansada de la situación, la señora Errejón tomó una decisión. Contrató a un abogado y entabló una demanda contra su esposo. Esta denuncia llegó a la prensa y fue publicada en los diarios el domingo 25 de agosto de 1929. Esa mañana, María Teresa Landa despertó un poco tarde. Bajó a desayunar y mientras tomaba un café, se encontró con el diario. Ahí, vio la noticia donde se describía la traición del general Vidal. Llena de rabia, se dirigió al salón donde se encontraba su esposo. Entre lágrimas y gritos, la mujer reclamó su desaire, preguntándole por qué lo había hecho, si ella lo amaba tanto. Sin pensarlo mucho, casi de manera automática, abrió un cajón y tomó el arma del general,
una Smith & Wesson calibre 44. Ella amenazó con suicidarse, apuntó el arma hacia su cabeza. Cuando Vidal se levantó para tratar de impedírselo, ella apuntó hacia él y disparó. 6 disparos impactaron el cuerpo del general, que cayó al piso cubriéndose de sangre. María Teresa fue detenida. Al día siguiente, brindó su declaración y fue enviada a la cárcel de Belén, donde esperaría juicio. A su llegada al penal, fue recibida como toda una celebridad por el director, el coronel Casimiro Talamantes. Él, haciendo a un lado los reglamentos, permitió que un reconocido fotógrafo capturara una serie de imágenes de la bella mujer, desde su llegada hasta su celda, recibiendo la visita de su abogado, familiares, incluso con otras mujeres en los jardines del penal. El juicio inició en noviembre de ese 1929. Su familia contrató a un experto abogado, José María Lozano. El defensor basó su estrategia en establecer la imagen de María Teresa como una mujer excepcional, educada, creyente, importante por su representación del país en el certamen internacional, así como símbolo de las mujeres modernas del México postrevolucionario. Él agregó que la mujer había sido víctima del engaño de su esposo, quien la había seducido y ocultado su pasado y su familia. Finalizó sus argumentos señalando que la joven, al leer el periódico y descubrir la verdad, había perdido la razón y que la rabia la había impulsado a disparar el arma. La fiscalía, por su parte, trató de desacreditar la imagen de María Teresa. Acusaron a la joven de deshonra por desfilar en traje de baño, algo que argumentaron no era propio de una mujer decente y pulcra. Solo unos días después, el 1 de diciembre de ese año, el jurado brindó su veredicto. María Teresa Landa fue declarada inocente, argumentando que había actuado en legítima defensa de su honor y que era solo un crimen pasional. En ese entonces, los juicios aún eran decididos por un jurado, el cual, en este caso, tomó en cuenta el estado mental de la joven al enterarse de la traición de su esposo, la perturbación que tomó control de sus actos al saber que su honra había quedado destruida. La acusada fue absuelta y salió en libertad. La joven regresó a tener una vida relativamente normal. Estudió una licenciatura, maestría y doctorado. Incluso llegó a dar clases de ética y filosofía. Breve paréntesis para señalar la ironía sobre estas materias, así como de historia, tanto en la UNAM y en algunas preparatorias. Como dato curioso, entre sus múltiples alumnos destaca el periodista Jacobo Zabludowski. María Teresa se retiró de la docencia en 1986 y murió en marzo de 1992. Nunca se volvió a casar y no tuvo hijos. Esta fue la historia de María Teresa Landa, no solo una reina de belleza, también un símbolo de la pasión y el infortunio humano, reflejo de la imagen cuando la mujer comenzaba a tomar un nuevo protagonismo en un México tratando de reconstruirse y modernizarse. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta,
de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.